El tema que a continuación vamos a tratar de explicar es la descomposición vectorial. Es decir, vamos a tratar de descomponer un vector. Vamos a imaginar un vector cualquiera. Por ejemplo, sea este vector que le podemos poner cualquier nombre, el vector A. Este vector pudo ser el resultado de la suma de dos vectores por el método del triángulo. Por ejemplo, este vector con este otro. La suma de estos dos sale ese vector. Entonces yo diría, este vector se descompone en estos dos sumandos. Podría también decir de que este vector ha sido resultado de sumar este vector con este otro. Es decir, un vector puede ser considerado como la suma de dos vectores. Entonces, todo vector puede ser resultado de la suma de dos vectores. Bien, esos serían vectores sumandos. Otro más, por ejemplo, yo podría decir la suma de este vector A más este otro vector B, pues está saliendo el que está de azul. Bien, otro más podría decir yo incluso este vector más este vector sale el vector A. Es como en aritmética, el 10 puede ser la suma de 2 más 8, 5 más 5, 3 más 7, etc. Incluso con decimales, ¿no? Entonces todo vector puede descomponerse en la suma de dos vectores. A nosotros nos interesa en esta clase que aprendamos que hay componentes, es decir, hay vectores sumandos que son muy importantes, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo este vector, que es el mismo que hemos dibujado allá, A, y a mí me interesa en este vector saber que sea el resultado de la suma de dos vectores, pero que sean dos vectores rectangulares. Entonces ya la cosa cambia, es decir, yo debo de tener un sistema cartesiano X, Y, de tal manera de que este vector está ubicado en un sistema cartesiano. Ahora, si nosotros trazamos unas proyectantes, podríamos decir, esta proyectante corta al eje en este punto. Entonces yo podría formar aquí un vector. Bien. Y el otro vector sería el que está aquí. Este otro vector sería el segundo sumando. Un vector más este vector sale este de acá. Pero voy a trasladarlo, en lugar de ponerlo aquí, lo voy a poner al otro lado. Entonces trazo una línea horizontal y aquí dibujo el vector. A estos dos vectores que nosotros le hemos puesto ahora de color rojo, le vamos a llamar AX y AY. Cada uno de ellos se llaman componentes. Entonces esta es una componente horizontal. Y esta es una componente vertical. Muy bien.
Este vector tiene un ángulo de dirección. Su ángulo es este de acá. Esta abertura es el ángulo de dirección. Le vamos a decir el ángulo θ. Entonces, cuando nosotros queremos saber el valor exacto de cuánto vale cada una de las componentes, pues el valor de la componente de AX va a ser igual al módulo del vector por el coseno del ángulo que está comprendido. Y si yo quisiera saber cuánto vale el vector vertical, entonces yo diré de que el vector vertical va a ser igual al módulo del vector por el seno del ángulo. Su ángulo es θ. Estas dos fórmulas nuevas que nosotros encontramos nos permiten conocer cuánto valen las componentes rectangulares. Entonces lo que nosotros hemos visto aquí y que entra a nuestro cerebro ahora se llaman las componentes rectangulares. ¿Cuántas componentes rectangulares hay? Dos. Una componente horizontal y una componente vertical. ¿Cómo se calcula? Se calcula utilizando la función coseno y la función seno. Seno para el eje de las Y y coseno para el eje de las X. Y siempre considerando el módulo del vector, ¿no? Si yo quisiera saber de dónde salió esto, basta que nosotros despejemos el coseno. Por ejemplo, en este caso, yo digo el coseno del ángulo θ. En la trigonometría me han enseñado de que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y entonces si despejamos aquí, AX va a ser igual a por coseno de θ. De allí es que nosotros encontramos esta fórmula. Y esta otra entonces será la definición del seno. Seno será igual a ¿qué cosa? Al cateto opuesto entre la hipotenusa.